Señor Sena Guayjecuna. Así que amigos, como siempre, Radio Surfu y Guayrawaseja Yactamasecuna, Ari, Kai Yanina Kuikunata Purichimon Ñaupagman, para poder efectivamente revalorar, efectivamente preservar y difundir el canto y la música tradicional de nuestros pueblos de Cotabambas mediante esta participación de agrupaciones musicales integrada en este caso por adultos mayores de 60 años, ¿no es cierto?, de nuestra provincia de Cotabambas, igualmente del distrito de Progreso de la provincia de Grau. Así que, amigos, nosotros perseguimos, como siempre lo hemos hecho como emisora comunitaria, hemos perseguido estar promoviendo estos espacios de participación artística y cultural para todo público y en esta oportunidad para adultos mayores. Incentivar la práctica y conservación de los géneros musicales tradicionales de la zona. El jurado sabe perfectamente que efectivamente en nuestra población hay distintos géneros musicales tradicionales, que muchos de ellos están por perderse si es que no dejamos evidencias, amigos. Ahora que ahí ya tenemos ya tantas formas de dejar evidencia, no solamente a través de los discos que antes conocíamos o de los cassettes que se nos rompían y se nos malograban y finalmente no había testimonios. Ahora tenemos tantas formas de guardarlo, amigos, y que nunca van a desaparecer. También nosotros queremos fortalecer con estas actividades la identidad cultural y el sentido de pertenencia de las comunidades. Cada una de las comunidades son tan autóctonas, amigos, que tienen pues sus valores ancestrales. También contribuimos con la difusión de las expresiones musicales autóctonas de Cotabambas y Grau y fomentamos la transmisión intergeneracional de conocimientos y tradiciones musicales. Chaitanispa, Guayjecuna, Panaicuna, Caipiñan Cashan, representante de Minera Las Bambas, Guayjecuna, Paicuna, Paipas, Guayjechay, seguramente inmediata para la Peguasuncha. Freddy Figueroa, representante de Minera Las Bambas, por favor, adelante Freddy. Un fuerte aplauso, amigos, también lo recibimos, por favor. Gracias por ese aplauso, amigos. Gracias. Adelante, Freddy. Bien, en primer lugar, tengan ustedes muy buenos días, hermanos del distrito de Chalhuahuacho. En primer lugar, quiero saludar por esta iniciativa a Radio Surfuy, y también saludar a nuestros dignos integrantes del jurado y a las agrupaciones musicales que van a participar en este concurso. Realmente para nosotros como Minera Las Bambas es de suma importancia desarrollar y promover este tipo de actividades que busca la identificación, consolidar nuestra identificación. Qué bueno es ver el día de hoy en este espacio a personas mayores con sus trajes típicos, con sus sombreros, con sus instrumentos musicales, que estos instrumentos musicales queden perennes y sea transmitido a través de las diversas generaciones. Como Minera Las Bambas, a través de Radio Surfuy, nosotros también promovemos e incentivamos las actividades culturales, las manifestaciones propias de este distrito de Chalhuahuacho, de Cotabambas. Realmente nos sentimos satisfechos porque cumplimos de esta manera también nosotros ese rol que cumple los medios de comunicación, así como Minera Las Bambas. Se identifica con el distrito de Chalhuahuacho, con la provincia de Cotabambas, con la región Apurímac y con nuestro país, el Perú. Muchas gracias y felicitaciones a todos los participantes, realmente agradecidos por la calidad de jurados que existe el día de hoy y por la persistencia y por esta actividad que promueve Radio Surfuy. Muchas gracias. Gracias, Freddy. Un fuerte aplauso, amigos. Seguramente vamos a ver cómo va a ser la participación, de qué público será el próximo año, porque efectivamente nosotros queremos seguir manteniendo, preservando la música cotabambina tan rica y expresiva, amigos, que es. En esta oportunidad, amigos, a nombre de Radio Surfuy, particularmente mi persona, presenta aquí a Cecita Loaiza, nuestro supervisor, y también contamos con el apoyo de Hernán Zulca para poder estar con ustedes en esta organización. De manera como Radio Surfuy quiero agradecerles, amigos, porque efectivamente gracias a ustedes es que nosotros nos mantenemos ya 15 años efectivamente al servicio de la comunidad y queremos hacerlo en adelante mucho más, amigos.
gracias al apoyo de Minera Las Bambas, venimos llevando este tipo de actividades. En ese sentido, rápidamente, amigos, quiero recordarles los criterios de calificación. Atención, a ver, agrupaciones, por favor. Los criterios de calificación se tienen que cumplir, ¿ya? Por favor, uyarenque se ejecutan y vacunan. A ver, que ahí y califican jaco, verajocha, juradukuna. Kanjatagmi, composición y mensaje de la canción. Chaimi Kashan se calificará el estilo o género musical y el mensaje que tenga la pieza musical. 20 puntos, ¿ah? Luego, el otro criterio es armonía y originalidad. Se va a considerar la preservación de los ritmos tradicionales. Ritmos tradicionales, manan al estilo de Puno o de repente tautincos, no manan, sino yachtanches, ritmutan, paneguna. Y Nacho, manacho. Claro, tiene que ser así, hermano, de nuestro pueblo, a la usanza de nuestro pueblo. Otros 20 puntos ahí también. ¿Ah? También, amigos, atención, la vestimenta y uso de instrumentos musicales. Y meinan kashanko jawarichima, waje Jeshua lado mantan kashanko paiguna que koilur que casi Jeshua ñare que ojoneraxata pachakunko paiguna jarips warmips. Y nayata huayjikuna panaykuna altumanta chalwacho altumanta jamushanko paiguna y anawarakuna alaylan kashan pachayojpas. Wajpin kashanko huayjikuna panaykuna también otra agrupación con otro tipo de vestimenta, otro colorcito. Allá atrás tenemos con frutas y una serie de cosas que han traído desde su pueblo. Eso es originalidad. ¿Ya? Entonces, vestimenta y uso de instrumentos musicales, se va a calificar la originalidad e identidad cultural de sus trajes y el uso de instrumentos autóctonos. 20 puntos. Chaimanta Kashan, interpretación y expresión corporal. Que ahí pasa seguramente Takij, Joaquín Pastoso con y eso es efectivamente una interpretación y expresión corporal. Takej pasi achanaya, takejita. Manan solamente que hay pecho, robotina, sayalean, jarique, sino ya seguramente taquen japacha, todos son japacha, muy un japacha, y menata, pero eso es expresión corporal, ¿ya? Se deja, atención, músico kuna, jancuna que ya, jancuna se veterano, que desde tiempos ancestrales ya. Ah, kaipi corajuna, mamita y gunaps, payachaguna, yakashanko paygunaps. Chaimanta chaipas 20 puntos. Chaimanta puntualidad y tiempo de ejecución. Ama Juanguicho. Mamacita, bienvenida. ¿Ah? Ahí está. Cada mamacita, te he visto no sé cuántas veces. Un abrazo para ti, mamita. Igualmente para nuestros mamicitos que están acá. Así que también la puntualidad y tiempo de ejecución, Uyaritza, puntualidad, Oaxacos Jaiquiches. Topamos un kits, y me rato topamos un kits, janconas, caso con kits ya. Opa, ton con kits, ya da 2-3 veces no va a estar llamando, pues no es cierto, voy a cocha fred, ya está calificando, y también tiempo de ejecución. Chay Pincashan, atención, se considera la puntualidad al momento de la presentación. Aquí en todos los, en las bases están los tiempos de ejecución, amigos. Por eso vamos a recordarles en todo momento cuánto tiempo de ejecución está. Ustedes lo han leído, entonces hay que tener en cuenta, ¿ya? Por favor, Chaimi Kashan, quinto criterio, 20 puntos también, total 100 puntos, ¿ya? Perfecto. ¿Estamos todos listos? Arrancamos, amigos, esta sexta edición de Llaqtanchis Taquinin 2026, el cantar de nuestros pueblos. Edición adultos mayores. Un fuerte aplauso. Manan Oyaricuncho. Ahora sí, chaira. Bien, amigos, dicho esto, entonces, invitamos a la primera agrupación, amigos. Patrón San Guillermo de Coyllurqui. Que pase al escenario, amigos. Que pase al escenario para empezar con este concurso. Yapaix y Ayapaix pasé mucho. El conjunto completo tiene que pasar, hermanos lindos. Así que seguramente estoy con el representante, ¿no? ¿Cómo te llamas, papá? Washington, Valencia. No podría ser Valencia de otro sitio, sino coyllurquino neto, ¿no es cierto? Don Washington, un gusto tenerlos acá, hermano lindo. Es una gran alegría para nosotros como Radio Surfui. Pasé mucho, mamá, que ahí llaman Huajlauman, Jawarispa.
Entonces, ñaca y piña Cayanco, Washington, Valencia. Un abrazo para ti, hermano lindo. A ver, rápidamente, 2 minutos máximo, hermanos, y nos alistamos para interpretar, ¿ya? ¿Qué llaman? Mamita y matan royan que se y matan royan, doña Grimanes, y matan royan que se Ahora sí, pasemos y tajea, acaso uno por uno, mamá. O te doy la bienvenida a ti nomás. Bien, Washington, tus palabras, hermanos, rápidamente, ¿ya? Señores jurados, señores ingenieros, señores autoridades, señoras y señores, público en general, con todos ustedes, muy buenos días. Nosotros agradecemos al señor gerente de la empresa minera Las Bambas, quien nos hizo una invitación al distrito de Coyhaique, al nombre del patrón San Guillermo, para nosotros presentarnos los de la tercera edad, programa 65, persona adulta. Acá venimos para presentar unas huifalas. Ojalá que sea para vuestro agrado, en caso contrario pasarnos por alto. Muchas gracias, muy agradecido. Muchas gracias, don Washington. Vamos a presentar a la agrupación. Ellos son 6 integrantes que entran a participación, ¿no? Grimanesa, tú no estás en participación, ¿no? Si no, claro, para apoyar, perfecto. Tú no estás. Vamos a ver entonces, mamacita linda, Mayejín Sotiquí, Jayán. Sabina Ríos, Sabina Ríos, Jaica Guatayo. 75. 75 años. Pinsarangi, Susaina, mamitanchis ya, Guatacheo, ya presenta Kunampa, Manaña Riki. Maipis aceptan como Saina, Guatacheo, mamitanchis tama, Manaña Riki. Respección que cuñacho, escenario Mampsik. Y acá domingo 26, Huichawa, escenario gran final, picha. Ganador Chikuna, ¿ya? Papá, y mira ya, y más Sotiki. Antolín Zavala Rodríguez, Antolín Zavala Rodríguez, Jaica Guatayo. 75 años. 75, que hay hueracochak y matas jawaran antes de que vaya con y macona antes, inca con la tajada de curan que pasa janja. Mamacita linda. Me llamo Mercedes Guillén de Velarde. Mercedes Guillén de Velarde, hueracochak que causa cuchancho. Causa Cusham. Ahí cacha. ¿Qué papá? Ah, pa' ahí cachan. Ah, jan cachan que hueracochan, ahora sí, muy bien. Coscacha, jancona por el cusán, sí. Joven man. ¿A los cuántos años has conocido a ella? A los 13 años, bandido, ¿eh? 13 años, pero 17, ¿no? Ah, 17, más, yo gané 13 años, manera que vale más. Papá lindo, ¿tu nombre? Alberto Gross Yucra. Disculpa, mamá, ¿edad? Edad 74. Julia Cochanguishina. No, 74. 74 años. Nombre, papá. Alberto Gross Yucra. Alberto Grobas Yucra. Che, Grobas de Huamantacho. Allí, Coyhaique Manta. ¿Cuántos años? 77. 77 años. ¡Wow! Carambas. Don Washington, Valencia. Washington, Valencia, Agüello, de 83 años de edad. 83 años. Maya Incatata Hanga de Xerankiri. Ya para Incater, Antiguatga. Pachacutec de Costa Beja. Hola papá, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Me llamo Erasmo Pelar de Huamán. Erasmo Velar de Huamán. Velar de Huamán Tacho. Huamante. ¿Tú nas mejor? Sí. Capuli mejor. ¿Perdón? Capuli. Capuli también. Tuna, capuli, palta. Hay variedades. Pucha máquina. ¿Cuántos años? 82. 82 años, ahí está. Habíamos convocado de 60 añitos amigos y acá se nos están presentando hermanos de 80 y tantos años. ¿Te das cuenta dónde les han dado escenario a los de 80 y tantos años? Cancho, Manacho, ¿no es cierto? Difícilmente les dan escenario, hermano, ¿no es cierto? Ven tú, ven acá, ven, sí, ven. Mamá linda, tú eres acompañante, ¿no? Acompañante. Grimanesa. Grimanesa Salas Condori. ¿Y Coyhurquina? Bueno, por el trabajo radico en Coyhurque, yo soy Lima Tambeña, de Cusco, provincia. Lima Tambo, linda tierra de palta, mamacita linda. Yo conozco tu tierra. Antes pertenecía a Bancaicito. Ven, amigo, tú. Uno también del público tiene que hablar, pero hermano lindo, rápido, hermano lindo. ¿Cuál es tu nombre? Gregorio Alcaba. Este amigo Gregorio es otro gran músico también.
¿Qué puedes decir de este gran concurso de adultos mayores, Gregorio? Bueno, señor Guillermo, de Radio Surfui, igual manera los señores de Las Bambas, empresa Las Bambas y los jurados. Felicitar pues más que nada a Radio Surfui por haber organizado este tipo de eventos, ¿no? Que es para las personas mayores. En estos momentos estamos viendo, felicitar pues a los señores de mayor edad. Ellos son de 80 a 70 y tantos para arriba. De verdad, como dice acá el señores organizadores, nunca ellos han estado quizás en el escenario de este tipo de edad, ¿no? Entonces, felicitamos pues una vez más, levantan moralmente a los de personas de tercera edad, levantan moralmente. Para ellos a veces que ya no hay fiestas, ya no hay ese tipo de eventos para ellos. Entonces, en estos momentos ellos levantan moralmente. Muchas gracias, felicito al equipo organizador. Muy agradecido, señor Guillermo. Gregorito, muchísimas gracias. Entiendo que ustedes también están participando. Tiene gente, ¿no? Así es. Janja, acá sí que ya las callan, ¿qué? Claro, arma ya las callan. Ay, ay, ay. Oye, que entrenen, ¿ah? Que entrenen. Ama, yang hata chapamón, que con toda ja. Yang hata se baja. Bien, amigos, ahora sí. A ver, por favor, ubiquen los amigos, por favor. A ver, Hangon Chuyakuch, my micrófono, asca micrófono, callan.